sí que redundando en el tema, que era lo que comentaba ahorita, o sea, Jeremías sabía que esta pregunta de confrontar o de disputar con Dios este asunto, pues estaba de más, ¿verdad? Porque Dios es justo. Se lo está diciendo al principio. Exactamente, entonces, sin embargo, pues le quiere hacer la pregunta, o sea, tiene esa inquietud y tal vez ese enojo, ese desánimo en su corazón, y él quiere preguntarle a Dios, quiere que Dios lo escuche y que le responda, ¿verdad? Entonces, es esto que les comento de que, pues sí, estoy enojado, Dios, sé que estoy enojado y sé que no está bien porque tú eres justo, porque tú eres Dios, porque yo no tengo derecho a, pero, pues así me siento, ¿verdad? Sí, entonces dice, pues aquí reconociendo que Dios es justo. Y el segundo dice, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. La semana pasada, en el capítulo 11 que compartía Marcos, justamente hablaba aquí, ¿a quién se está refiriendo Jeremías? Se está refiriendo al pueblo de Anatot, ¿sí? Que pues hizo un complot contra él y bueno, pues eran, acuérdense que en Anatot vivían los sacerdotes tenían una posición elevada, un estatus elevado dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Judá en este caso, por tanto, pues ellos eran gente bien posicionada, seguramente con riquezas, con reconocimiento de parte del pueblo, del rey, de la gente de la realeza. Y es lo que le está comentando aquí Jeremías, sí. Dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Y bueno, aquí esta afirmación tan fuerte, pues nos muestra el sentimiento que estaba ahí en el corazón de Jeremías en ese momento, ¿verdad? Que era un sentimiento pues bastante fuerte al pedir pues esto. Dice en el 4, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran. Faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Aquí es interesante que, bueno, dos cosas. En el 2 que no comenté, también Jeremías está reconociendo que nadie puede prosperar si no es por la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso le está diciendo, los plantaste, o sea, tú les diste todo, tú hiciste todo lo que ellos ahora tienen y pues no lo merecían, ¿verdad? Y aquí está hablando en el 4 de esta parte que es interesante porque al final, por la maldad que hay en la tierra, ¿sí? Vemos tanta destrucción, vemos tantos desastres, vemos tantas calamidades y que a veces, o sea, el hombre natural pues quiere culpar a Dios, ¿verdad? O sea, no cree en Dios, pero cuando pasan estas cosas, sí, pues tu Dios, o sea, ¿cómo permite que se muera tanta gente, que el tsunami, que la pandemia, los sismos, la pobreza, todas estas situaciones, y no se dan cuenta, y aquí Jeremías lo está diciendo, o sea, por la maldad del hombre es que estas cosas acontecen en la tierra, ¿sí? Y dice aquí algo que se me hizo muy interesante, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Como que esta frase no tiene mucho sentido, lo leí en otras versiones y decía, no verá Dios nuestras postrimerías, ¿sí? Esa era la palabra que usaban en vez de fin, y me llamó la atención qué significaba postrimerías. Y me encontré con el catecismo católico. Y
pero que en realidad también se refiere a esto hablando bíblicamente, se refiere a los cuatro eventos finales del hombre, ¿sí? Que es la muerte, ¿sí? El juicio, el infierno y la gloria, ¿sí? A eso se refiere aquí, dice, no verá Dios nuestro fin, o sea, como que ellos estaban tan pagados de sí mismos que incluso le estaban quitando a Dios esa parte de su deidad, que Él conoce todas las cosas y que de Él nada puede estar oculto y que Él es el juez, que Él es el que juzga, que nada podemos hacer sin que Él lo tenga ahí presente. Era tanta su engreimiento que así decían, ¿sí? O sea, no, Dios no nos va a hacer nada, Dios no nos va a castigar, Dios no nos va a enjuiciar, no vamos a ir al infierno, ¿sí? No va a pasar tal cosa, por eso entonces pues podemos seguir haciendo todo lo que queramos y no va a pasar tal cosa. Ellos verdaderamente se creían buenos y no iban a pasar por nada de esto. Dice aquí, hasta aquí termina lo que está diciendo Jeremías, hasta el versículo 4. En el 5 le contesta Dios, ¿sí? Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Y aquí lo que Dios le está diciendo a Jeremías es, tu casa, ¿sí? Los de tu pueblo te están despreciando, se están burlando de ti, te están rechazando, están buscando tu mal, ¿sí? Y esos son los de a pie, ¿sí? Esos son los de a pie, o sea, este pueblo pequeño y estas personas, o sea, son pocas y te cansaste, sí, o sea, ya le está diciendo Dios, estás cansado de lo que está pasando ahora, pero, y entonces, ¿cómo vas a contender con los de acá, con los caballos? Sí, o sea, estos eran los de a pie, los de su pueblo. ¿Quiénes eran los caballos? Vemos aquí que en realidad lo que Dios le está diciendo a Jeremías es que Él lo está preparando porque vienen tiempos todavía más difíciles, ¿sí? Tiempos en los que Jeremías va a ser rechazado por el pueblo, por el rey, por las naciones, ¿sí? Venía Babilonia, venía Egipto y todos ellos iban a ir contra Jeremías y eso lo vemos. Jeremías era rechazado. Jeremías 18. Ahí adelantito leemos conspiración del pueblo y oración de Jeremías. Y dijeron, o sea, aquí ya ahora es el pueblo, si se dan cuenta, ¿sí? Ya no son los de Anatot, ahora ya es el pueblo. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. ¿Sí? Vemos que ya el pueblo está no solamente rechazando, sino buscando hacerle daño. Y luego ahí en el 20 del 1 al 3, dice, el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Y vemos pues aquí como ya Jeremías está, ahora sí que con estos que menciona
Dios en el capítulo 12, ¿verdad? Estos que son, pues, los caballos. Dice, y si en la tierra de paz no estaba seguro, hablándole que en su propia casa, sí, ahí en Anatot no estaba seguro. Dice, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Hablando, pues, de todo el pueblo como tal, sí, y de todo lo que había ahí, desde los grandes hasta los pequeños, sí. En el 6 dice, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti, no los creas cuando bien te hablen. Y dice Dios en el 7, he dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. Aquí, perdón, regresando a lo de los caballos, bueno, pues viendo más adelante en Jeremías en el 38 vemos cómo Jeremías es echado a la cisterna y también cómo luego es llevado a la prisión. ¿En el 38? Ajá. Aquí dice, mi heredad fue para mí como león en la selva, contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. Hablando de Judá, sí, que pues a causa de todo esto que Judá estaba haciendo y practicando, pues se enemistó con Dios. La palabra aborrecí significa pues que entró en esa enemistad con ellos, ¿verdad? Dice, sin embargo, Dios se dolía, aún a pesar de... Y el 9 dice, ¿es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos, vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Cuando leí esto me acordé que hace tiempo, no hace mucho tiempo, en la televisión, en un programa de esos que hablan de la naturaleza, explicaban que las aves se distinguen entre ellos por colores. ¿Haces algo? Se distinguen entre ellos por colores. Sí. Y de esa manera ellos identifican su propia especie, pero también identifican a los enemigos. Y entonces, por el color de sus plumajes, ellos saben a quién van a atacar o quién los va a atacar, ¿sí? Y de esta manera las aves pues defienden su territorio y se defienden a sí mismas y se protegen entre ellas porque es la manera en que se identifican a través de los colores que cada ave tiene. Entonces, aquí cuando leí esto, es mi heredad para mí, dice Dios, como ave de rapiña de muchos colores, o sea, era que ya habían perdido su identidad en él, ¿sí? Ya estaban totalmente perdidas, ya sus colores eran otros y se habían vuelto enemigos, y entonces no solamente de Dios, sino que justo por esto, entonces dice, no están contra ella aves de rapiña en derredor, o sea, esos colores, ¿sí? Las hacían presa de otras aves. Aquí se está refiriendo así como ahorita nos explicaban en un sentido figurado, de que en ese momento Asiria, Babilonia y Egipto estaban luchando entre ellos por tener el imperio más grande, sí, por tomar el control de todo esto, y entonces estaban, cada pueblo para ellos era un trofeo que les iba dando esa posición de grandeza, ¿sí? Y bueno, pues todos estaban así atentos con Judá, porque por supuesto que Judá era apetecible para ellos en este pleito de querer ellos tener el dominio completo. Y a esto se refiere Dios aquí cuando dice, no están contra ella aves de rapiña en derredor, o sea, hablando de estas tres naciones que estaban. ¿Quién? Asiria, Egipto y Babilonia. Dice, venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. O sea, Dios pues está llamándoles para que vayan y devoren, ¿sí? Dice, muchos pastores han destruido mi viña,
hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Aquí no se refiere a pastores literalmente, sino que la palabra pastor significa líderes. Entonces está hablando de esos capitanes de fuerzas armadas que pues iban a tomar esta heredad, ¿verdad? Dice, fue puesta en asolamiento y lloraba sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Aquí la palabra desolada me llamó la atención porque tiene un significado muy fuerte. O sea, yo creo que no se puede resumir en la palabra desolada como tal, porque habla de una ruina, un asolamiento tremendo. Y pues realmente lo que pasó en Judá fue algo terrible, ¿verdad? Y pues dice Dios, porque no hubo hombre que reflexionase, o sea, no hubo quien dijera estamos mal y que guiara al pueblo a arrepentirse y a volverse a Dios. Dice, sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y segaron espinos, tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad quise poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Hasta el 13 está hablando de ese juicio contra Judá, ¿sí? Pero en el 14 Dios se vuelve ahora contra los enemigos de Judá, ¿sí? Y está aquí diciendo, aquí yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Sí, o sea, ellos iban a llevar a Judá, pero Dios iba a volvérselos a quitar. Dice, y después de que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. O sea, aquí mismo Dios está prometiendo y profetizando la restauración de Judá. Dice, y si cuidadosamente aprendieran los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Aquí está hablando de los enemigos. O sea, si los enemigos se volvieran a Dios y aprendieran a jurar, ¿sí? Así como ellos enseñaron a Judá a jurar por sus Baales, ahora lo hicieran por Jehová. Entonces Dios dice que los prosperará y en medio de su pueblo. Dice, mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Sí, y bueno, pues es... O sea, como al principio. Aquí habla de un juicio, sí, pero también habla de una restauración. Perdón, ¿verdad? También habla, y no solamente para Judá, sino también aún para aquellos que Dios iba a utilizar para castigar a Judá. También a ellos Dios les está invitando, ¿verdad? A que si se arrepienten, también ellos van a ser perdonados y prosperados, como Dios estaba planeando prosperar y bendecir a Judá. Y estaba prometiendo que lo haría. Y bueno, pues ahora sí, eso es lo que estudié, sí. Espero no haberme tardado mucho. Ya sé que se ríen de mí porque les digo que nomás un versículo. Sí, Pues apenas alcancé a escribir sí. algunas cosas. Bueno, Así hablas. así hablo. Siempre has hablado. Ibas en jet. Que todos estudiamos. Ahí está la grabación, la vamos a subir para que lo escuchen otras 2 o 3 veces. Okay. La pueden poner a velocidad a la mitad para que ya sea velocidad normal. No, con esta canilla. Con estos hijos. ¿Tú crees? Puro amor, Nora. Sí. Todas las porras. Bravo. No, está muy bien. De hecho, me copiaste los apuntes, pero bueno, está bien. Ok, no sé si tengan algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Pueden preguntar, quién sabe si sepan. Ok, yo tengo una pregunta. En el 9 hablando de lo de las aves de rapiña,
Yo, el día que lo leí me llamó la atención y ahorita otra vez no lo dijiste. Que dice que es verdad para mí como ave de rapiña de muchos colores, pero yo busqué de qué color eran las aves de rapiña y tienden a ser como Grises. blanca y café, ajá, Sí, sí. no son como de colores. Entonces, Lo que pasa es que yo leí hoy esta parte de que dicen que las aves hay un artículo científico, dicen que las aves, que nosotros tenemos como tres partes del ojo, ¿sí? Que alcanzamos a distinguir colores y esto. Las aves tienen 4, ¿sí? Entonces para nosotros, colores que tienen las aves no son visibles. Entonces, pero para ellas sí. Para ellas sí son visibles colores que a nuestro ojo humano no percibimos. Por eso ahí dice, pero aparte también está hablando de esa pérdida de identidad, porque ellas como aves que le pertenecían a Dios, porque eran su pueblo, ¿sí? Tenían esa identificación con Dios. Sin embargo, al hacerse idólatras, al hacerse rebeldes, al hacerse desobedientes, pues ahora sí que cambiaron su apariencia, hablando en un sentido figurado, de manera que llegaron a ser, en vez de ser como familia que se protege entre sí, ahora ya no te veo como familia, ahora para mí eres un peligro, ¿sí? Algo que me amenaza y entonces te voy a atacar, porque eso es lo que hacen las aves. Yo leí que había ahí debate entre los estudiosos de la Biblia, porque en el hebreo se puede entender que en vez de ave de rapiña, dice cachorro de hiena. Entonces ahí hay un debate entre que si la traducción correcta es ave de rapiña o cachorro de hiena. Pero como está ese debate, lo que hacen los estudiosos es que al final los dos tienen la misma naturaleza de que comen carroña. Y entonces lo que importa en realidad es, como es una figura de edición, es lo que estamos viendo en sentido figurado, lo que importa es la naturaleza de lo que quiere decir. que comían lo que ya estaba. Sí, que ya estaban totalmente, como dice mi mamá, perdidos. Y ya estaban entregados a los enemigos por cuanto habían perdido su identidad con Dios. Exacto. Sí, entonces ya Dios no los protegía, por el contrario, se han vuelto sus enemigos y ahora, por eso Dios ahí mismo les habla a las aves de rapiña, sí, que están alrededor, vengan y tómenlas, ¿verdad? Ahí está. A mí me gustaría comentar nada más porque creo que no lo hemos hecho como muy común, pero sí creo que sería sano. Que dice en lo que estoy estudiando que este capítulo según se escribió en el tiempo de Segunda de Reyes 24. Entonces, en Segunda de Reyes 24 dice reinado de Joacim y dice, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por los siervos de los profetas. Entonces nada, me gustaría como colocarlo en tiempo, porque dijimos que Jeremías empieza cuando sube al trono Josías, pero ya hemos estado leyendo algunos capítulos, no están en orden cronológico los capítulos de Jeremías, pero este capítulo describe lo más seguro en este suceso. Ya no está Josías, ya está Joacim y es siervo de Nabucodonosor. O sea, ya están empezando a ser conquistados, exactamente. ¿Sí? Entonces creo que es bueno que tratemos de ubicar los capítulos en su contexto histórico, en su tiempo. Temporal. Exacto. No. Sí, de hecho yo lo busqué, sí encontré que fue en el tiempo de Joacim, pero no encontré más información, por eso ya no lo mencioné. Bueno, entonces aquí yo una pregunta donde dice que su casa, dice con unas cosas, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantarán contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti, no los creas cuando bien te hablen. Entonces aquí dice, he dejado mi casa, desamparé mi heredad. Aquí está hablando ¿quién? Ahí está hablando Dios, de los dos está hablando Dios. Desde el 5 empieza a hablar Dios, hasta el 4 habla Jeremías.
He dejado mi casa, Es desamparé. lo que acabamos de leer en Segunda de Reyes. Dice que Jehová mandó tropas de caldeos, de sirios contra Joacim. ¿Quién los mandó? Dios. Entonces lo que dice aquí, no he abandonado mi heredad. O sea, Sí, la entregué en manos de yo la entregué. Jeremías. Exacto. Ah, ok. Eso es lo que está diciendo. Y Ok. hablando de este sentido figurado de las aves, pues es lo mismo, o sea, yo los entregué, ahora sí vengan todas esas aves de rapiña que están ahí alrededor Pero están esperando esperando, a atacar, pues, ya, que entren, pero ya ven. Entonces dice, y si en la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Dice, entonces, aquí se refiere a que estaba Jeremías en su pueblo, con su familia, con su... Sí, él estaba en Anatot, porque él era sacerdote, ahí residía él como sacerdote, ahí residían todos los sacerdotes, todos ellos se levantaron contra Jeremías, hicieron complot, buscaron dañarlo, la queja de Jeremías es por eso, entonces lo que Dios le está diciendo, En tu casa. si en tu casa no estabas seguro, ¿cómo harás cuando estés en la espesura del Jordán, que no es tu casa? Y cuando te lleven delante de los reyes y de los conquistadores y tengas que seguir hablando, porque al final vas a seguir hablando y vas a seguir dando palabras, que no les va a gustar, ¿sí? Porque seguía sin gustarles. Sí, pues, Leí por ahí un comentario de que Jeremías era un varón muy temido por el pueblo, en ese sentido, de que no les gustaba lo que decía, ¿sí? Les incomodaba. sí. Entonces, porque al final, pues sí, lo reconocían como profeta, pero no les gustaba lo que decía. Entonces, él está acá con Dios en esa disputa, ¿sí? Pero en realidad también el pueblo a Jeremías le temía. O sea, le temía que, pues, lo quisieron matar, para que ya se callara porque no les gustaba lo que hablaba. No sé si- Yo ya no tengo nada más. Sí, pero el significado de su heredad, trato de leerlo y Sí, no le entiendo. sí, no, pero porque le encuentro yo diferentes tipos como de significados dentro del contexto. Porque por ejemplo en el 8 dice, mi heredad fue para mí como león en la selva. Y luego después dice, en el 8, y luego ya en el 9, sí, es mi heredad para mí como ave de rapiña. No sé si sea, o no sé, no lo entiendo y no lo llevo en el contexto porque no sé cuál es el significado. La heredad es Judá, sí, Judá es su heredad, es su parte, es su porción, es el pueblo de Dios. Y entonces en ese sentido Judá es su heredad, pero se levantó contra Dios y entonces en esa desobediencia, en esa rebeldía, en todo eso, y dice ahí Dios que la aborrecí, o sea, por esto la aborrecí, porque se levantó, o sea, dio su rugido contra mí. Entonces la aborrecí, me enemisté con ella. Y luego, hablando de las aves de rapiña, otra vez es un sentido figurado, hablando de su heredad, de que perdieron su identidad y entonces fueron entregados a los otros que estaban ahí, también dispuestos a devorar a esas aves que eran enemigas. ¿Sí? Es lo que está hablando. Entonces la heredad es Judá como tal. De hecho, si buscas el significado de heredad, significa estado o porción. Sí. Así, Era su pueblo. El concepto como tal de heredad es de Judá, de Israel y tú y yo, porque es su pueblo. O sea, ya si lo ves más delante del Nuevo Testamento y se menciona la heredad o así, es tú y yo, porque ahora tú y yo somos el pueblo de Dios, le pertenecemos, entonces somos su heredad. Como que tú dijeras, Sí, es algo propio. ajá, hoy no se dice, pero es como que, yo tengo mi heredad allá en tal colonia, tu casita, es tu parte de tierra, tu pedazo, propiedad, ya no sé. En ese sentido. Ajá. No sé. Oye, y aquí dice, así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. ¿Por qué esa referencia a todos mis malos vecinos? O sea, Porque eran estas naciones, ¿sí? Eran estas naciones que eran paganas
y que pues Dios iba a utilizar para ir contra Judá, pero porque aparte justamente de esas naciones Judá había aprendido todas esas costumbres idólatras. Interesante y como menciona mi tía es que dice contra mis malos vecinos, o sea, Mis. a pesar de que Dios estaba enjuiciando a Judá, seguía siendo su heredad, nunca dejó de ser Y suya. él estaba en medio de esa heredad. Es interesante, si lees el pasaje dice 7 veces Dios mi, o sea, sin importar lo que está sucediendo y que Dios lo acaba de entregar y abandonar, sigue siendo suya y nunca deja de ser suya. Ah, ok. Qué importante 3 letras, ¿verdad? Mis. Sí, mi. Thank you very much. Ok, no, bueno, pues es por esto. No sé, ¿qué más? ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, Oye, primero, quiero hablar más por lo que dijimos ahorita de la bolsa chica. La señora. Y no en general, ¿verdad? Por todo Sí, por